Bueno, estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, pero por esas cosas del destino hice todas mis especialidades en la Universidad Católica. Y después tuve la oportunidad de poder estar en Centrum Católica para estudiar una maestría de negocios globales y en la Universidad de Tulane un Master Business Administration en la Escuela de Negocios de Freeman, en la Universidad de Tulane. He tenido la suerte, porque yo lo llamo así, ha sido mucha suerte de que pueda participar de varios proyectos a nivel internacional, como el proyecto Chaquicocha de Newmont para la mina Yanacocha. Este proyecto lo desarrollamos en Estados Unidos y pues actualmente ya se viene desarrollando, ¿no? Que es básicamente la parte subterránea de Yanacocha. Esto se hizo en conjunto entre Buenaventura y Newmont cuando ambos participaban, lógicamente, de Yanacocha. Hoy en día ya está en manos netamente de Newmont, ¿no? Ujú. También tuve la suerte de participar del proyecto Pampa, un proyecto muy importante para Buenaventura porque fue su único, en ese entonces fue su único tajo abierto 100% a Buenaventura en Ayacucho. Un proyecto muy bonito, muy corto, muy pequeño, pero muy amigable en el tema ambiental, en el tema económico y sobre todo en el tema social. Es una mina que nunca tuvo problemas a nivel social, a pesar de que se encontraba en una zona denominada como zona roja, ¿no? Por ser una zona muy cercana a lo que fue el terrorismo de los años 80, los años 90. Asimismo, participé de la ampliación del proyecto El Brocal de 6.000 a 18.000 toneladas. Me pareció que ya están en 23.000 ya. Y el proyecto Mufulira West en Mopani Copper Mines, esto es en el África, en Zambia, en la zona de Copperbelt, que es la provincia, una de las provincias de Zambia, donde trabajamos con Glencore, esa zona. Un proyecto muy bonito. Después tuve la oportunidad ya de ir a las operaciones y hacer el proyecto de Marmato Dipson también en Colombia, eh, con la empresa Gran Colombia Gold. De ahí pasamos a hacer el proyecto Toroparo en Guyana con ETK Mining y Gold X. Y después pasé a Chile para ver el módulo Penco, que es un proyecto muy hermoso de tierras raras en la zona de Concepción. Concepción es como decir la segunda ciudad más importante de Chile, ¿no? Y se encuentra al sur de Santiago. Es como decir el límite de lo que fue el Tahuantinsuyo, o sea, el Perú llegó solamente hasta ahí, ¿no? Más abajo, pues estaban los mapuches y los incas no lograron pasar esa zona, ¿no? Ni tampoco los españoles, así que esa zona fue siempre libre, ¿no? Eh, Como dato curioso. Bien, el día de hoy vamos a tener un conversatorio muy breve, ¿no? Yo quiero decirles que vamos a hablar netamente de cálculos o estimaciones de costos de minería. Mi intención no es hacer un curso de contabilidad, tampoco es hacer un curso de finanzas. Vamos a hablar de contabilidad, vamos a hablar de finanzas, pero dirigido específicamente a la minería. Es un tema muy aparte, ¿no? Es como decir el mostrito de los proyectos de inversión porque sus estimaciones son muy sui generis, es decir, son muy particulares, ¿no? Es más, los mineros nunca nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas y en otras, como por ejemplo el tema del cash cost, recién nos hemos puesto de acuerdo el año 2013. Yo recuerdo el año 2008, 2007, nos peleábamos entre todas las empresas para ver cómo calcular el cash cost. Hoy en día ya existe, digamos, una forma de hacerlo, pero no es una forma general. Aún sigue habiendo ciertas empresas que hacen pues las cosas diferentes, ¿no? Y es que el tema de la minería es un negocio que atrae muchas oportunidades, es un negocio que se juegan muchos riesgos y hay que mostrarlo de una forma muy transparente y a la vez también muy particular para poderlo entender, porque si no, se puede caer
en lo que en los años 90, en los años 90, 2000, en la bolsa se presentaron muchos proyectos mineros que al final fueron mentira o simplemente un fracaso, ¿no? Y eso también vamos a ver en el curso. Tres importantes conceptos que yo quisiera mencionar como tema inicial de este curso es que tenemos que conocer qué es un proyecto de inversión. Y un proyecto de inversión minera, pues estamos hablando de mucho dinero, mucho capital que se va a invertir, gente muy interesada, estamos hablando de rendimientos por encima del 29-30%, estamos hablando de paybacks, es decir, de recuperación de la inversión en muy corto plazo, entre 3 a 4 años, ¿no? Entonces son negocios muy rentables, ¿no? Y a la vez también muy largos, si es que ustedes ven la vida determinada de una mina, ¿no? Que normalmente solo se trabaja pues con las reservas que se tiene probadas, ¿no? Entonces, hay tres conceptos importantes que debemos manejar antes de entrar a esto de los costos de una operación de un proyecto. Y el primero justamente es saber qué es un proyecto de inversión. Yo aquí he tratado de poner una especie de conglomerado de algunos conceptos que he encontrado en algunos textos y esta que me parece que es la que podría ser la que más se alinee a lo que es un proyecto de inversión y sobre todo minero, ¿no? Es un conjunto de actividades únicas y tareas multifuncionales temporales, ¿no? Es decir, tienen un inicio y un final. ¿Por qué son únicas? Porque no hay proyectos que sean iguales. En el caso de la minería, peor, porque no hay dos minas que sean iguales. Se pueden parecer, pero pueden incluso tener el mismo método de explotación, pero nunca van a ser iguales. Y acá, para hacer un proyecto de inversión minera, van a tener que intervenir mucha gente, muchos profesionales, ¿no? Desde ambientalistas, gente de relaciones comunitarias, ingenieros de mina, geólogos, metalurgistas, gente de ventilación, gente hasta de arqueología, pues para poder ver los permisos arqueológicos que al menos en el Perú son muy importantes, los temas ambientales, ¿no? Los temas del agua los, eh, los temas también de impacto social, de compromisos. O sea, va a intervenir muchísima gente en la creación de un proyecto. Y el objetivo será siempre, lógicamente, tratar de completarlo, ejecutarlo de forma gradual, obviamente, porque no se hace de la noche a la mañana, pero con la idea de generar valor. Todo en los negocios es tratar de generar valor. Uno entra a un negocio para generar valor y eso a su vez hace de que podamos ganar más dinero. Ahora, lógicamente todo esto va en un lapso de tiempo que nosotros lo llamamos plazo, lo llamamos eh, eh, deadline, ¿no? Y además también vamos a tener limitaciones económicas porque todo esto cuesta. Cuesta mucho, obviamente. Cuesta mucho hacer un proyecto de inversión, hacer todos los estudios que vamos a necesitar, ¿no? Pero recordemos también que vamos a trabajar con costos estimados cuando estamos en proyecto de inversión. O sea, no son costos completamente exactos, es decir, no están escritos en piedra y sobre todo cuando los ejecutemos, no nos sorprendamos de que algunos de nuestros costos estimados pueden tener una variación o muy pequeña o muy grande, ¿no? Y estos costos estimados nos ayudan a nosotros a desarrollar lo que se llama un budget o un presupuesto. Lógicamente, en este presupuesto estarán todas las limitaciones de los recursos que vamos a proponer para desarrollar el proyecto. Este concepto lo saqué principalmente del señor Harold Kessner en el año 2017 puso este concepto de proyecto de inversión. Yo lo he modificado un poco, por eso es que le estoy poniendo ahí que lo he modificado. No, no con la idea de poner mi nombre, sino porque sí he cambiado algunas cosas que él había puesto. ¿Ya? Ahora, lo otro es el tema de gestión del proyecto.
Entre gestión y administración siempre van a haber diferencias, ¿no? Se administra lo que se conoce y se gestiona lo que no se conoce. Y el proyecto tú no lo conoces porque lo estás desarrollando, lo estás estudiando, lo estás inventando, por decirlo de algún modo, ya que ese proyecto no existe, no existió, pero existirá en algún momento. Entonces, por eso nos estamos adelantando al futuro cuando hacemos un proyecto de inversión. Gestionar entonces un proyecto es clave. No lo vamos a poder administrar porque no es algo que tenga una receta donde hay algo primero, segundo y tercero. Cuando hablamos de un proyecto, sí damos un orden, tratamos de mantener ese orden, pero es muy probable que ocurran ciertas cosas que hagan de que se generen ciertas variaciones, por más que el proyecto haya sido bien estudiado. Entonces, gestionar el proyecto es planificarlo mucho, delegar a las personas que son lógicamente, las encargadas de ejecutar cada una de las tareas, cada uno de los procesos que se van a hacer en el proyecto. Hay que hacer seguimiento, control de todos estos aspectos del proyecto para alcanzar, lógicamente, los objetivos, ¿no? Estos objetivos que al final están basados, lógicamente, en metas de desarrollo y funcionabilidad previstas en términos de alcance, seguridad, tiempo, costo, calidad, riesgo y beneficio. Eso lo pueden ver un poquito en el PRINCE 2, ¿no? Que es una metodología eh, que fue creada inicialmente con otros propósitos, pero después se generalizó a todo lo que era proyectos de inversión. Entonces, ahí podemos ver de repente esta metodología Prince. Yo se lo pongo ahí, no es mi intención desarrollar Prince 2, ¿no? Porque también hay otras metodologías para el tema de estudio de proyectos, ¿no? Pero ahí les pongo una anotación de la metodología Prince. Se desarrolló inicialmente, dice ahí, para proyectos informáticos. Más adelante ya las organizaciones se juntaron y vieron que esto era posible aplicarlo para los proyectos de inversión o proyectos de desarrollo. El otro tema importante es la evaluación del proyecto. Nuestro objetivo será evaluar los proyectos, ¿no? Pero, ¿por qué vamos a evaluar los proyectos? Porque siempre habrán una gama de proyectos que se nos van a presentar y lógicamente vamos a tener que elegir el mejor, ¿no? No solamente el que sea rentable, no solamente el que nos parezca que es un buen proyecto, sino que si tenemos dos o tres buenos proyectos, tendremos que elegir el mejor. Entonces, la evaluación del proyecto será siempre el proceso por el cual nosotros vamos a determinar la conveniencia o no de llevar a cabo un proyecto de inversión. ¿Ya? Además, dice acá, ante la posibilidad de alternativas posibles de varios proyectos de inversión, se busca determinar cuál es el mejor, cuál es el más conveniente, el más competitivo, el más oportuno, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco con también la metodología FEL, que está basado justamente para los proyectos de inversión. Otros conceptos claves en minería es entender al menos estas son solamente cuatro, digamos, cuatro conceptos importantes, pero hay muchos en minería, muchísimos diría yo, pero hay que entender lo que es mineral, ¿no? El mineral es una roca con contenido metálico, ¿no? Puede que el contenido metálico sea escaso o puede ser que sea abundante. La idea es que sea abundante para que este contenido metálico haga de esta roca un mineral económico. Es decir, que nosotros al minarlo podamos extraer de forma económica este metal que está contenido en la roca. Si por ejemplo yo tengo una tonelada de roca, pero dentro de esta tonelada yo tengo una cantidad metálica de, por ejemplo, de oro, que al extraerla en una planta me va a generar una cantidad de metal que al venderlo me dé una venta superior a mis costos, pues entonces
sí será mineral lo que he extraído. De lo contrario, si es que no logro superar en mis ventas a mis costos, pues entonces esta roca, por más que tenga algo de contenido metálico, no lo puedo llamar mineral. Tendrá otra denominación que puede ser material estéril, ¿no? Podemos decirlo así, o en el Perú que se acostumbra a decir desmonte, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso porque el desmonte, cuando ustedes lo mencionan en otro país de habla española, no lo entienden como nosotros lo entendemos acá, que es un material estéril. Lo entienden como la cubierta superficial del monte. La cubierta superficial del monte, cuando se extrae o se retira, se llama desmonte o desmontar, ¿no? Ahora, la ley, justamente el contenido metálico del mineral, se le llamará ley y me servirá para medir la cantidad de mineral, ¿no? Que, económico, lógicamente, que habrá en el tonelaje que yo estoy teniendo, ¿no? Entonces es la cantidad de metal contenido por unidad de mineral, que en este caso puede ser, si se trata de metales preciosos, se medirá en gramos por tonelada o onza troy por tonelada. Pero si se trata de metales no preciosos, se medirá en porcentaje. Puede ser que tenga yo, no sé, 3 gramos en una tonelada, pero yo esos 3 gramos lo voy a convertir en toneladas. Me saldrá pues 0,000, por ahí aparecer el 3, y eso lo dividiré entre la tonelada, ¿no? Y pues saldrá un porcentaje, ¿no? Ese porcentaje es conocido como la ley cuando el metal no es precioso. Ahora, a la ley también se le dice tenor. Hay países como por ejemplo el que más utiliza esta denominación es Colombia, ¿no? Ustedes dicen allá ley y te van a entender. Sin embargo, ellos no lo sienten tan cómodo entenderlo como la ley, ¿no? Lo entienden mejor como tenor. Y crean ustedes que es lo mismo. O sea, por definición, ley o tenor viene a ser lo mismo. ¿Ya? Ahora, en inglés, ley, la traducción de ley sería low, pero no es low, ni tampoco hay una traducción para tenor. Es en este caso denominado como grade, que su traducción al español sería grado. Pero estas son justamente las denominaciones especiales que se tienen en los países, sobre todo de diferentes lenguajes, y pues la ley en inglés vendría a ser grade, ¿ya? Ahora, la recuperación. El mineral que contiene algo de metal, yo lo extraigo de la mina y lo llevo a una planta. En esa planta hay máquinas, hay procesos, hay personas que no son perfectas, no tienen por qué serlo tampoco, y tratarán de extraer todo el metal contenido en ese mineral. Pero no lo van a lograr, obviamente, porque los procesos tienen muchas limitaciones. Podrán recuperar de repente, si por ejemplo la tonelada llevaba 4 gramos, pues de repente recuperarán 3, pero 1 gramo se irá por los relaves, ¿no? Es decir, ya por el desperdicio, por la basurita que sale, ¿no? No la podré recuperar. Habrán, por ejemplo, si nosotros tenemos una planta muy tecnológica, muy buena, aún así no podrá recuperar el 100%. Entonces, sí se mide el porcentaje de recuperación que puede dar la planta, que puede estar entre el 80-90%. Entonces, eso quiere decir que si ingresan 10 gramos, por ejemplo, y la recuperación es 80%, se recuperará 8 gramos y 2 se nos irán por el relave, ¿no? El relave, como repito, ya viene a ser el desperdicio del proceso, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de una operación minera, tenemos que tener claro qué cosa es lo que produce la operación minera.
¿Producimos solamente roca volada como mineral? ¿O producimos, o esta roca es ingresada a una planta y nuestra producción será de concentrados? ¿O será de repente con fundición? ¿Será de un lingote? ¿Será algo así? Pues el resultado final es nuestro producto. Entonces, si todo el proceso está completo, es decir, hasta obtener la barra doré o el lingote, entonces nuestra producción será de la barra doré. Yo no puedo decir que mi producción es la roca que sale de mí. Ahora, si la mina no tiene planta y solo tiene mina, mi producción sí será de mineral en toneladas, ¿no? Brutas, que salen de la mina, ¿no? Yo puedo decir que mi producción son 2.000 toneladas día, por ejemplo, de roca mineral. Pero vuelvo a repetir, la producción se mide por el producto final. Si la mina tiene planta, entonces mi producción estará dada en onzas finas, ¿ya? Si se trata de, por ejemplo, concentrado, o si hay fundición, pues ya será onzas finas refinadas. Entonces, es la cantidad de producto del proceso final, por ejemplo, del metal producido en la planta, que será, por ejemplo, medido en onzas Troy por año si se trata de metal precioso. Acá también nosotros vamos a tocar el punto del OPEX y el CAPEX. Y lo vamos a ver desde puntos de vista de inversión, pero también desde el punto de vista financiero, ¿ya? ¿Por qué? Porque el CAPEX, o llamado Capital Expenditure, que es una denominación en inglés, es la inversión de capital. Cuando nosotros tenemos un proyecto, lo primero que buscamos es capital para poder darle valor a ese proyecto y darle estudios, hacerle muestreos, tener el proyecto completo. De ahí vamos a ver qué tipos de estudios o reportes técnicos hay que presentar, sobre todo a la bolsa, para que los inversionistas estén informados y sepan cuánto capital ellos podrían invertir. De hecho, ahí hay un CAPEX metido en lo que es la elaboración de estos reportes técnicos. Pero también habrá un CAPEX que lanzará estos reportes técnicos para hacer la construcción de la operación minera. Esto es justamente una inversión de capital. Puede ser también un proceso completo, es decir, estudios, reportes técnicos, construcción y hasta el comisionamiento inclusive. Y todo este monto de capital es la inversión de capital. Pero hay un CAPEX adicional que nosotros lo hacemos cuando ya la mina está operando. Pero este CAPEX adicional no es un CAPEX tan grande o el monto de inversión no es tan grande como el capital de inversión. Y me estoy refiriendo al gasto de capital o gasto de inversión, que a veces lo solemos llamar en algunas operaciones mineras como AGI o como aprobación de gasto de inversión, o también le dicen AFE, ¿no? En inglés, que es la Authorization for Expenditure. Entonces es lo mismo. Pero esto es llamado así porque es como decir un CAPEX de mantenimiento o un CAPEX de sostenibilidad. Es decir, es una inversión más pequeña que el capital de inversión, pero que tiene como objetivo poder darle una mejora a la operación, darle una mejor calidad al producto o darle mejores condiciones a los trabajadores también. O por ahí también de hacer una expansión de la producción para producir más. Mientras que el OPEX o Operational Expenditure viene a ser justamente los gastos operacionales que tenemos en el día a día durante la operación. Cuando ya hemos iniciado la operación, está trabajando la mina y la planta y la fundición, si es que la hay, pues todos esos costos que nosotros vamos a tener a lo largo de toda esa operación, sean costos de mina, sean costos de planta, sean costos
de la misma fundición, pues se llamará el OPEX, ¿no? Entonces, todos estos costos operativos, costos fijos, por ahí habrán gastos generales, habrá que pagar mano de obra, ¿no? Estarán metidos en este OPEX. Esto lo vamos a extender mucho más cuando tengamos justamente el desarrollo de estos temas de proyectos de inversión y también de operaciones. Aquí también, por ejemplo, les muestro lo que es la operación minera y lo que es la producción. Entre operación y producción hay cierta diferencia. La operación es eso, ese polígono que ustedes ven en naranja, ¿no? Que está encerrado en línea naranja. Dentro de la operación minera está lo que podría ser la extracción del mineral de una mina subterránea, podría ser la operación de extracción de mineral de un open pit, el transporte del mineral hacia la planta, todo el proceso de recuperación de la planta, todo el proceso de apilamiento del mineral, de los stocks de mineral, todo el proceso de extracción de las onzas finas de la planta. Ahí termina la operación minera. Pero cuando la operación minera tiene el proceso completo hasta la venta inclusive, la producción, la producción será entonces todo ese polígono naranja más el polígono que está ahí con un verde medio azulado, ¿ya? Esos dos polígonos juntos harán la producción minera. Entonces, es diferente hablar de costos de operación que de costos de producción. Entonces, para los costos de producción o para la producción nos estamos refiriendo a todo el proceso de la operación minera y además del transporte, comercialización, hasta en la entrega inclusive del producto final a la persona o a la empresa que nos lo compra. Entonces, todo ese proceso completo se llamará producción minera. ¿Ya? Ahí justamente hago la anotación de operación minera, se refiere al conjunto de actividades que se llevan a cabo en una empresa minera para transformar los recursos minerales en producto bruto, concentrado, procesado, refinado, metálico final. Esto incluye la gestión de procesos, el manejo de recursos humanos, materiales, suministros, ¿no? Todo eso para alcanzar los objetivos de obtención del producto final. Pero la producción es el conjunto de actividades que se centran en la creación del producto minero final, su embalaje, su comercialización y su entrega final al cliente. Vamos a hablar de la ley de corte. Uno de los temas muy importantes que nosotros vamos a tener que analizar, por ejemplo, está lo que nosotros hemos visto cuando hemos estudiado economía minera o de repente los temas financieros nos han enseñado el punto de equilibrio, ¿no? El break-even, por ejemplo, el break-even point. Pues el break-even point justamente me sirve para saber cuándo mis ventas y mis costos son iguales de manera de que yo no tenga pérdida, tampoco ganancia, pero es como decir en la línea límite que yo tengo para poder operar si es que tengo mejores ventas o si tengo menores ventas, pues estaría entrando en pérdida, ¿no? Entonces, eso me sirve para poder determinar, dimensionar mis operaciones. Pero, ¿qué voy a conseguir con eso? Voy a conseguir lograr entender cuál es la ley que me lleva a ese punto de equilibrio, ¿ya? Y para eso vamos a ver lo que se llama la ley de corte, que en inglés es el cutoff, ¿no? Y con esto vamos a poder determinar también, vamos a hacer un ejercicio para determinar cuándo un mineral puede ser llamado de alta, cuándo un mineral puede ser llamado de ley media, de ley baja y de ley marginal, que al final tiene mucha importancia la ley marginal, sobre todo en las operaciones donde se trabaja con oro, plata, cobre y otros más, ¿no?
Sí, también vamos a poder determinar qué cosa es un material estéril o un famoso desmonte, como le dicen en el Perú, ¿no? He querido poner esta lámina en este webinar porque muchas veces hay el problema de entender el concepto de costo y gasto. Con ese círculo que he puesto ahí, yo espero que se entienda claramente qué es costo y gasto. En principio, el gasto es un costo. Esos tres colores que ustedes ven ahí, azul, naranja y verde, ¿ya? Los tres son costos. Todo eso es un círculo de costos. Pero uno de esos costos en forma especial, nosotros lo llamamos gasto. ¿Por qué? Porque en principio es a corto plazo. Este gasto muchas veces nosotros lo llamamos irrelevante. Yo lo diría simplemente importante, pero así como quien es el menos importante, sí, pero es importante también el gasto, ¿ya? Ahora, lo que sí pues no beneficia, no genera beneficio económico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo gasto en alguna actividad que no está dirigida para el incremento de la producción, entonces yo lo puedo considerar gasto. Habrán gastos que son administrativos, habrán gastos que son financieros y habrán gastos que son de ventas. Como ven, estos gastos no están dirigidos para incrementar la producción y tampoco la reduciría, ¿no? Pero estos gastos son importantes porque sin los gastos administrativos no podríamos dar soporte, ¿no? A la operación. Sin los gastos financieros no podríamos estar con el dinero suficiente para poder llevar a cabo todas nuestras operaciones. Y lógicamente sin los gastos de ventas tampoco no podríamos comercializar nuestros productos, ¿no? Ahora, entonces el gasto es un costo. Es el menos importante, pero igualmente sí lo podemos llamar como uno de los costos importantes que tenemos. Sin embargo, el costo neto, que también es a corto plazo, en eso tiene la similitud con el gasto, es más importante que el gasto, es más relevante, porque está dirigido a generar beneficio económico, sobre todo en los procesos donde nosotros vamos a poder incrementar o reducir las operaciones, ¿no? Nuestra producción. Por ejemplo, la mano de obra, ¿no? Por ejemplo, los materiales que utilizamos para poder hacer nuestra producción y los servicios también que se nos prestan para poder lograr estos objetivos. Todos estos costos sí son importantes, a diferencia de los gastos, están dirigidos a generar beneficio económico. Pero el costo más importante, ya, más trascendental, como lo podríamos poner ahí, que lo he puesto con rojo, es el tema de la inversión. La inversión es un costo también. Muchas veces pretendemos de que la inversión sea como un elemento aparte, pero no, es un costo y así debemos entenderlo. Pero es un costo a largo plazo, ¿no? Es también es relevante y genera beneficio económico. Es el más importante porque sin la inversión no hay nada. Sin la inversión no nace la mina, sin la inversión no hay proyecto. Entonces es el más trascendental de los costos, ¿no? Entonces ahí solamente para indicar que el costo es el valor que se asigna a los bienes, servicios o la mano de obra, de acuerdo a su mayor o menor incidencia de requerimiento en el mercado, de acuerdo a la oferta y la demanda, a las propiedades específicas del mismo y al uso final que se le dé, ¿no? El gasto es la aplicación del costo. ¿Qué es costo? Y que puede ser de carácter económico o financiero, pero no entra tanto en el proceso productivo, ¿ya? El gasto es la aplicación del costo y que puede ser de carácter económico o financiero, pero a su vez, este cambio, en cambio, el gasto es el uso obligatorio de ciertos recursos, pero sin obtener un beneficio directo a cambio de ello. Entonces, como vemos, el gasto es un costo, pero no todo costo es un gasto. Nosotros
vamos a ver que hay mucha gente que tiene como trabajo fundamental hacer estimaciones de costos. Los que hacen estimaciones de costo probablemente sean los mejor pagados por calcular algo que no es exacto. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque es importante saber que una estimación nos acerca a poder buscar o interpretar una verdad que seguramente no la vamos a poder hallar, a pesar que tengamos mucho conocimiento y experiencia en el tema de estimaciones. Dice acá que la estimación de costos en minería es el proceso predictivo que se utiliza para cuantificar, calcular costos y asignar precios a los recursos requeridos por el alcance de una opción de inversión, actividad o proyecto minero, ¿no? La estimación de costo es un proceso para predecir un costo futuro desconocido y por ello puede ser imprevisto, ¿eh? Puede ser muy difícil de poder calcular en forma exacta, ¿no? Pero sí será conveniente, por lo general, para estimar precios unitarios de un servicio específico. En ese sentido, un objetivo de la estimación de costos es reducir la incertidumbre que siempre vamos a tener. Y está asociada justamente con el alcance, ¿no? Mejorando la definición y calidad de los elementos incluidos en dicho alcance. Por ejemplo, si yo quisiera estimar cuánto me costaría trabajar con un equipo nuevo, como por ejemplo el equipo que está al lado, el jumbo que está al lado de, izquierdo de la persona que está pensando, o un equipo viejito, reparado, que está al lado derecho, ¿no? Eh, que será más caro. De repente, si estamos ofreciendo un servicio para, como contratista, a una empresa minera, por 3 o 5 años, lo más conveniente sea utilizar un equipo nuevo. Pero si, por ejemplo, yo tengo que hacer una obra que puede durar apenas un mes o 2 meses, probablemente lo más conveniente sea utilizar un equipo usado. No lo sé, pero eso va a ser justamente nuestro objetivo a la hora de hacer nuestras estimaciones. Todas las estimaciones que vamos a ver nosotros en el curso son buenas estimaciones, pero vuelvo a repetir, no tienen por qué ser exactas y no tienen por qué ser más o menos precisas que otras estimaciones que puedan hacer otras personas. Lo importante aquí es que ustedes puedan plasmar toda su experiencia en cada una de las estimaciones que nosotros vamos a desarrollar. Habrán muchas formas de cómo estimar algo, sobre todo en minería, porque como yo les he dicho, no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Sin embargo, ya hay algunas cosas que, por ejemplo, sí he observado este año. Muchas empresas mineras han comenzado a determinar los precios unitarios en función a rendimientos muy parecidos y eficiencias muy parecidas. Es decir, casi como que ya el negocio de el servicio del laboreo minero se está un poco llevando a cabo eh, con presunciones bastante concretas, ¿no? Algunas injustas, otras bien constituidas y otras todavía un poco exageradas, ¿no? Pero hay, como se dice, mucho por rebanar y todos esos aspectos los vamos a ver en el curso. Siguiente, por favor. Lo más importante que debemos nosotros ver a la hora de hacer la estimación de costos es determinar correctamente las metas físicas en proyecto, de un proyecto o de una operación. Si nosotros no tenemos las metas físicas, no vamos a poder hacer ninguna estimación. Entonces, una empresa minera todos los años debe determinar cuáles son sus metas físicas, cuáles son sus objetivos. Nosotros le llamamos metas físicas, ¿por qué? Porque en ella estarán contenidos los avances, la producción, la ley, las onzas que se van a recuperar en la planta y los proyectos que se van a desarrollar en el año, ¿no? Todo eso es como si fuese un gran presupuesto, ¿ya? De objetivos en los cuales hay que tratar de cumplir.
Entonces, una empresa que no tiene metas físicas, cada año es una empresa que está caminando a ciegas. Yo no puedo simplemente decir, hoy hagamos 1000 metros de avance de exploración y 500 de preparación y 200 de explotación. No lo puedo decir así nada más. Yo tengo que establecer mis objetivos en función a lo que yo quiero vender, la cantidad que quiero vender, la calidad que yo quiero vender, y ese es mi punto de partida, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ya claro qué es lo que quiero hacer, pues comienzo a determinar las responsabilidades de cada área y a ellos les asignaré las metas físicas que deberán cumplir para encontrar los objetivos de todo lo que nosotros queremos vender. Otra de las cosas que vamos a ver es el tema de equipos. Probablemente uno de los costos o las estimaciones más importantes. Y para ello vamos a ver, por ejemplo, el CAE, que es el costo anual equivalente. Ahí les pongo un ejemplito nada más, ¿no? Por ejemplo, en la primera línea ven, dice costo de activo de capital, ¿no? Donde hay un precio que es inicial, que es bastante alto, y hay un valor de recuperación al final de la vida de este equipo, que puede durar N años, ¿no? Puede ser 3 años, 5 años, 10 años, dependiendo de lo que yo defina, ¿no? Pero eso no es la única inversión que yo hago a la hora de tener un equipo. Claro, el equipo tengo que invertir en comprarlo, pero también tengo que invertir para hacerlo trabajar en una operación y darle su correcto mantenimiento, como aparece en el gráfico que está abajo, que dice costo, operación y mantenimiento. Entonces, todas esas inversiones son las que yo debo hacer cuando quiero trabajar con un equipo. Pero si yo quiero determinar qué tan conveniente es trabajar 1 año, 2 años, 5 años o 6 años con un equipo y luego venderlo para comprar uno nuevo, pues no me quedará otra que hacer la estimación del costo anual equivalente, que lo vamos a ver en un ejercicio. Ahora, en el tema de equipos vamos a encontrar muchas cosas. Yo ahí les he puesto, por ejemplo, algunas de las inquietudes que siempre he tenido con los alumnos que a veces me preguntan, ingeniero, ¿qué es un overhaul? ¿No? Nosotros hablamos de overhaul, que es un mantenimiento general para alargar la vida de un equipo, ¿no? Pero este overhaul no solamente queda su definición tal como lo estoy poniendo ahí. Un overhaul se puede definir en muchas otras cosas más, subdividir. Por ejemplo, en lo que dice ahí un poquito más adelante, que es el programa MRO. El MRO o Maintenance Repairing Overhauling, ¿no? Es un overhaul también, pero es un overhaul programado, que no se hace en un solo periodo, sino se hacen de forma progresiva durante la vida de operación de un equipo. Entonces, es diferente hacer un EMRO que hacer un overhaul general, por ejemplo. Así como también ustedes van a escuchar la palabra reveal o la palabra reman. Ambos son lo mismo, solo que el reveal lo hace una empresa ya con prestigio, como por ejemplo Epiroc o, o Sandvik o Caterpillar, ¿no? Mientras que el reman, que puede ser el mismo trabajo, lo hace una empresa que no está certificada, ¿no? Pero ahí está justamente la diferencia entre lo que es Revit y lo que es Remap. ¿Que es un equipo retén? Es un equipo que ha sido reparado, que se le ha dado un pequeño overhaul para que pueda trabajar unos meses en reemplazo del equipo que tú has comprado y que todavía no llega, por ejemplo. Entonces tú dices, uy, el equipo que te he ofrecido va a llegar en 3 meses, pero mientras te voy a poner un equipo retén. Entonces solo así tu cliente te va a decir, bueno, está bien, te acepto el retén, pero solo 3 meses. De ahí tiene que llegar tu equipo nuevo, ¿no? Ese es el retén. El equipo stand-by, cuidado, el equipo stand-by eh, eh, es un equipo que está incluido en los costos.
Normalmente es el 20% adicional de la flota de equipos, ¿no? Que se contrata. Es decir, te dicen, oye, yo quiero 10 equipos trabajando, pero quiero que traigas los stand-by. Entonces, deberían haber dos stand-by. En total te van a pagar por 12 equipos y no por 10, porque esos equipos, por más que estén parados, al denominarlos stand-by, deberán ser pagados. Es muy diferente a lo que podría ser un equipo que tú llevas a tu cuenta, ¿no? Que también puede ser un equipo RT. Ahora, ¿qué es un refurbishment? ¿No? No se utiliza tanto en el tema de equipos, pero sí en las maquinarias, ¿no? Como por ejemplo un molino, cuando te hablan de que le van a hacer un refurbishment, se trata de que le van a dar una segunda vida al molino, ¿no? Es algo así como decir que le van a hacer un remán o un rebuild, pero está especificado para maquinaria que normalmente es de planta. Vamos a ver estimación de precios unitarios. Vamos a ver para minería superficial los precios unitarios y vamos a ver para, lógicamente, minería subterránea. Ahí les pongo un ejemplito nada más de lo que podríamos tener como un template que podríamos utilizar para poder calcular los precios unitarios, que normalmente son a veces el dolor de cabeza de muchos, ¿no? Porque en minería, al menos en minería subterránea, hay muchas actividades, ¿no? Hay tantas actividades y tan variadas que pues hay que saber, digamos, darle una metodología al cálculo de precios unitarios. De hecho, cada uno de estos ejercicios que nosotros desarrollemos los vamos a hacer en Excel porque creo que es el programa que mejor se ajusta a las estimaciones. Estoy hablando de estimaciones de costos, ¿ya? No es necesario que tengan un alto nivel de Excel. De hecho, nosotros haremos algunas cositas que se les servirán seguramente a ustedes para que hagan sus buenas estimaciones. Ustedes se quedarán también con los templates que nosotros desarrollemos en clase, ¿no? En algunos casos yo les voy a dar para que hagan ejercicios y en otros casos lo desarrollaremos en clase para que ustedes luego se queden con el ejercicio desarrollado, ¿no? No voy a utilizar, no voy a utilizar un ERP, no voy a utilizar eh, algún software, porque las estimaciones que vamos a hacer no pertenecen, digamos, a estimaciones que sean repetitivas, entonces no son muy comerciales para que sean programas de esto. Tampoco en el caso del el tema por ejemplo, del budget o el presupuesto. Yo he revisado muchos softwares que por lo menos tratan de hacer de algún modo la construcción de un presupuesto. Para minería es muy complicado, porque creo que ningún software logra hacer ese proceso de estimación. Es muy complicado poderlo revisar, poderlo entender y finalmente aprobar. Lo que sí es cierto es de que una vez culminado la elaboración del presupuesto, ese presupuesto sí es importante ingresarlo a un ERP, ¿no? Para poder controlarlo y hacer el control presupuestal. Pero eso es una cosa diferente. Ustedes pueden utilizar un software para determinar sus costos del día a día y compararlos con el presupuesto y formular de repente una ampliación presupuestal. Pero eso es otra cosa. Para hacer la estimación del presupuesto hay que tener mucho cuidado porque ahí es muy difícil que ustedes encuentren un software que les permita hacer eso. Todavía no existe, al menos yo no lo conozco particularmente. Y bueno, vamos también a hablar un poco de algunas teorías como por ejemplo la teoría del valor objetivo y subjetivo, ¿no? Porque en la minería ha cambiado mucho el tema de costos justamente por esto. Ustedes recordarán, hasta el año 2000, 2005, todavía la teoría del valor objetivo estaba muy de moda. ¿Y por qué? Porque en el pasado, al menos en la época de Karl Marx, cuando él escribió El Capital,
Lógicamente la industria se basaba en la mano de obra. Entonces el asalariado, ¿no? Que era el trabajador común y corriente que existía, ¿no? Era una persona que ganaba poco y quien ganaba más, lógicamente, era el dueño de las grandes fábricas. Lógicamente, Karl Marx entonces dijo, pues el valor de las cosas, el valor de los productos está en función al esfuerzo que hace el ser humano y los recursos que se toman para poder construir este producto. Y según el valor, según él, el valor de este producto estará basado en estos elementos que son la mano de obra y los recursos. Sin embargo, esto no es así. Hoy día ya nosotros sabemos de que pueden haber empresas donde no haya ningún trabajador y pueden ser muy rentables, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto estas personas que ahora hacen, pues, empresas por internet, ¿no? No tienen ningún trabajador. De hecho, ellos compran cosas por internet y nunca las llegan ellos a ver y las ofrecen por plataformas donde simplemente les pagan a ellos y derivan de la tienda que compraron al destino final, que es el que compró. Y nunca pasó por sus manos el producto. Ellos tampoco lo fabrican, no se aprovechan de nadie, no se preocupan de salarios. Entonces, eh, pues eso nos da una clara idea de que hoy en día la teoría del valor objetivo ya no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si ustedes comparan lo que es un cuadro de Van Gogh, un cuadro de Tiziano, un cuadro de Rafael, ¿no? Pues uno de estos cuadros, ¿cuántas personas han trabajado para elaborar este cuadro? Una sola, que viene a ser el pintor famoso, lógicamente, pero es una sola persona. ¿Y qué recursos utilizó? Pues sus acuarelas, sus pinturas, sus pinceles y nada más. Entonces, ese cuadro debería valer poco si utilizamos la teoría del valor objetivo, pero uno de estos cuadros sabemos que vale millones, ¿no? Y si nosotros digamos, por ejemplo, un avión, ¿cuántas personas intervienen en hacer un avión? Pues muchísimas personas, 100, 200 personas, seguramente. Y utilizarán equipos costosos, materiales costosos, ¿no? Entonces ese avión debería costar mucho. Sin embargo, el cuadro de Van Gogh cuesta más que un avión. Entonces, la teoría del valor objetivo ya en estos días ya no tiene, digamos, relevancia. La que está ahora con mayor importancia es la teoría que lanzó Karl Menger en su teoría del valor subjetivo, donde él dice que el valor se define por el uso y la necesidad de las personas que requieren un producto. Entonces, habrá una persona que, por ejemplo, vamos a suponer que hoy día salimos a la calle y se nos provoca comer un chocolate sublime. Y visitamos dos tiendas y no hay el famoso chocolate sublime, ¿no? Pero por ahí encontramos a un pequeño que está vendiendo sus chocolates sublime y él pues se da cuenta de que tú no encuentras el chocolate sublime y preguntas por todos lados. Él te dirá, entonces tú tienes una idea de que el chocolate te puede costar, pues no sé, 3 soles, ¿no? 5 soles, vamos a decir así. Pero el niño se da cuenta de tu necesidad y te dice, cuesta 10 soles. Bueno, pero tú tienes ganas de comer el famoso chocolate y le das los 10 soles por comerte ese chocolate. Después de haberte comido el chocolate, le dices, oye, ¿me das uno más porque me provoca un poco más, ¿no? Y él te dirá, pues son 10 soles. Bueno, no, la verdad es que después de haber probado el primero ya no tengo tanta necesidad de comer. Entonces te dice, bueno, entonces te lo ofrezco, pues ¿qué te parece si te lo ofrezco a 6 soles? Ya me parece un buen negocio, le das los 6 soles y te da el segundo chocolate. Pero es que tú ya has perdido un poco de interés en el producto porque ya lo probaste, ya saciaste, digamos, hasta cierto punto tu necesidad, tu primera necesidad, ¿no? Igual en un desierto, con mucho calor, donde no hay agua, y tú muerto de sed, serías capaz de pagar muchísimo por una botella de agua. Pero después de la 10ª botella de agua, yo creo que ya no serías capaz de pagar tanto por esa agua.
Entonces, el mercado es realmente quien define precios hoy en día, ¿no? Y eso creo que todos lo tenemos claro. Los mineros lo tenemos claro desde hace mucho tiempo atrás, porque nunca hemos logrado definir el precio del mineral. Eso siempre lo ha hecho el mercado. Sin embargo, en el pasado nos dedicamos a cortar los costos, cuando ese no era el problema. Ahora lo entendemos mejor y es por eso que hacemos el control de costos, que es diferente, ¿no? Y utilizamos una serie de mecanismos como los dashboard para poder controlar nuestros costos y con ellos analizarlos e implementar mejoras y toma de decisión. Bueno, acá vamos a diferenciar, cuando nosotros hablemos de inversión, vamos a hablar mucho del BAN, del TIR, del payback. Pero cuando hablemos de oportunidades de mejora en la operación, donde ya no me interesa saber cuánto voy a ganar, sino más bien cuánto me va a costar. En inversión a mí me interesa saber cuánto voy a ganar, pero en la operación no me interesa ya tanto como cuánto es lo que voy a ganar, porque yo sé lo que voy a ganar. Más bien lo que me interesa es cuánto me va a costar, ¿no? Por ejemplo, si digo, o compro un jumbo nuevo o lo alquilo, o compro un scoop nuevo o lo alquilo. ¿Cuál es el que me cuesta menos? Eso lo vamos a ver justamente con el CAE también, ¿ya? Siguiente. Y bueno, vamos a ver algunas prácticas. Ahí he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, del punto de equilibrio. Vamos a ver diferentes tipos de punto de equilibrio. El punto de equilibrio contable, el punto de equilibrio económico, el punto de equilibrio financiero, el punto de equilibrio financiero ponderado, ¿ya? También vamos a ver un poco de política de crédito, vamos a ver un poquito de los estados financieros, ¿no? Vamos a ver el- el flujo de caja libre para poder determinar cuándo un proyecto es eh, mucho más importante, mucho más rentable para nosotros y poderlo seleccionar. Y bueno, vamos a hacer varios ejercicios en realidad que nos van a permitir establecer nuestros costos y al final todos ellos van a intervenir en nuestra elaboración del presupuesto.